Dices que ves a ateos culpando a Dios. Sí, sí, que culpan a Dios en el sentido, más los ateos, que son los que pues tocan más este tema, acerca que culpan a Dios de muchas cosas. Eh, ¿Qué tú me dices de las personas que a todo, a casi todo le echan la culpa a Dios? Te voy a decir mi opinión. Yo no creo que bueno, hay ateos que odian a Dios, es verdad. Hay ateísmo militante, Los es hay. una facción que se suele ver en ciertas personas que tienen un resentimiento grande con la religión. No sé si con Dios, pero por lo menos con el Dios que la religión les expuso. En general, las personas que llegaron al ateísmo, no puedo generalizar a todos, pero hay personas que llegan al ateísmo porque después de haber pasado por procesos de indagación, comprendieron que no creen que esta fuerza creadora con voluntad, que se comunique con el hombre y todo esto, que la forma en la que le expone la religión. Entonces, ellos plantean en este, digamos, mundito al que llegaron, que es el ateísmo, que, bueno, si el religioso cree que todo viene de Dios, y esto creo que es un problema por la religión occidental, de hecho, porque en la visión judía esto no ocurre, ya te explico por qué. Ocurre, pero no en este grado. El ateo se pregunta, a ver, si Dios es solo bueno, ¿cómo es posible que la gente muera, que pasen cosas malas? Entonces el religioso occidental está contra la pared con la espada del ateo, porque en la religión occidental, el Dios de la religión occidental solo es bueno. Es el Dios del amor, es el Dios bueno, y no les cabe en la cabeza que Dios también hace el mal. Tanto es así que en la religión occidental inventaron a un personaje ficticio llamado Diablo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la necesidad de que la religión se inventara al diablo? Porque no podían concebir que Dios también hace lo malo. Entonces tienen que quitarle, arraigarle el mal a Dios y ponérselo a un nuevo Dios inverso que se llama Diablo. Entonces el argumento del ateo es contra el Dios de la religión occidental. Cuando un ateo reclama, a ver, si este es el Dios, porque hay guerras y mira lo que tu Dios está haciendo, porque el Dios del cual el ateo escapó es el Dios occidental, que solo puede hacer el bien. El Dios de Israel hace el bien y el mal. El Dios de Israel es el dueño de todo, también de lo malo. Así que cuando le reclaman a un judío, ¿por qué tu Dios hace guerras? Porque es el Dios de todo, es el dueño de la guerra. Éxodo 15. Hashem Ishmil Hamá, es el señor de la guerra. Por ejemplo, ¿alguien ha leído el libro de Job? ¿Alguien entendió que ahí Satán le pide permiso a Hashem, al Dios de Israel, si hacerle estas calamidades a Job, quitarles todo, su familia, algo tipo estilo familia vivas, de lo que ocurrió con Hamas? Y esto Hashem lo permite, porque está en la posesión de Hashem quitar y poner. Hashem es el que da la vida, Hashem es el que quita la vida. Es el Dios de Israel. Por eso, el argumento del ateo que entre comillas odia a Dios, odia al Dios de la religión como se la mostraron. Quizás si le hubieran mostrado una idea mucho más grande de lo que es Dios, quizás ese ateo no sería ateo o no tendría esos argumentos para negar a Dios. Hay otros argumentos en el ateísmo para negar a Dios, pero cuando vienen de ese punto es porque el Dios que le vendieron es un Dios pequeño. Me hice entender. Sí, es como porque tú estás hablando, ¿verdad? Del Dios del Occidente, ¿verdad? Del Oriente, si no me equivoco, y el Dios de Israel. Entonces, pero como que separas, ¿verdad? Porque obviamente yo he visto, ¿verdad? Videos tuyos y live, que obviamente tú no crees en que Jesús es Dios, etcétera. En otra gente sí cree en eso, etcétera. Pero eso no va al caso. Yo no quiero hablar de eso. Sino que si tú vienes a ver, hay personas que creen en el Dios creador, sea las personas que viven en Latinoamérica o sea las de Israel, creen en el Dios creador, en el Dios que tú crees. Tú crees que tu Dios es el Dios que creó el cielo y la tierra, sacando a Jesús. O sea, estamos hablando de Dios personalmente. Estamos hablando del Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra, que habla del Génesis. Ese es el Dios que tú crees. La diferencia es que el Dios que Estados Unidos, Latinoamérica cree, mayormente la mayoría, es el Dios que trajo a su hijo. Ok. ¿Pero qué ocurre? Cuando una persona, un ateo, le echa la culpa a Dios, lo que yo quiero dirigirme es que le echa la culpa a Dios y no se preguntan y no dicen, ¿por qué no mejor echarnos la culpa a la humanidad, a nosotros mismos, que somos los responsables de que hayan guerra, que somos los responsables de que ocurran tantas cosas malas en esta tierra que no tienen nada que ver con Dios, porque Dios exige y pide que nosotros nos amemos, que nosotros tengamos paz, que nosotros seamos buenos unos con otros? Entonces,
dónde cabe en la mente echarle la culpa a Dios cuando nosotros somos los que estamos destruyendo el planeta y a nosotros mismos? Lo que tú dices es correcto para las cosas que caen en la responsabilidad del hombre, como por ejemplo hacer la guerra. Pero hay cosas que no caen en la responsabilidad del hombre. Por ejemplo, un volcán, una erupción, un terremoto. Son cosas que pasan y que vamos a explicar que es culpa del hombre. No, es Dios, No, Dios escoge. no es culpa del hombre, pero la lógica es que si tú vives al lado de un volcán, ¿verdad? La lógica es que tú no vivas cerca de ese volcán. Porque si tú vives cerca de ese volcán y erupciona y mata a miles de personas, ¿a quién le van a echar la culpa? Mucha gente le echa la culpa Vámonos a Dios. más lejos, más lejos. ¿Entiendes? Si tú vas ya a un hospital, Dios no quiera, es la realidad, hay ¿cómo se llama? La división del hospital de cáncer, oncología, no sé cómo se llama en español. Ajá. Y ahí hay personas de todo tipo de creencias. Hay ateos y hay religiosos y hay hay de todo. El cáncer da en proporciones muy similares en todas las poblaciones. ¿Y qué vamos a culpar? Le pasa a niños. Hay niños que se pierden después de haber nacido. Hay cosas que no, hasta qué punto se puede culpar al ser humano de cosas que se nos salen de las manos. Nosotros tampoco tenemos, sino nosotros seríamos Dios. Al final de cuentas hay cosas que en verdad se nos salen de las manos y estas las hace Dios. A menos de que digamos que hay cosas que no. Y es nuevamente, ahí viene el punto que yo digo, que como no podemos atribuirle a Dios lo malo, entonces tenemos que decir, no es Dios, tiene que ser el hombre. Pero es que hay casos que no solamente es el hombre. Eso es a lo que voy. Que el Dios que tú presentas, como tú dices, en donde tú te encuentras, que las personas creen en este Dios cristiano de Jesús y todo esto, es el Dios que les es incapaz a las personas atribuirle a Dios también la maldad. Que a propósito, ahí vi en los comentarios, alguien preguntó, ¿hay algún fundamento bíblico? Isaías explícito. Isaías 45, versículo 7. Dice Dios que creo la luz, hago la oscuridad, hago el bien y creo el mal. Dice Dios, yo hago todo esto, dice. Entonces Dios también hace el mal. Entonces también hay que entender que Dios es mucho más grande de lo que la religión trata de vender, ¿ok? Es que yo entiendo esa parte de espérate, Dios, antes de continuar, y ahora sí, discúlpame. Tranquilo. Mira, ahora que tú tocas crees en el Génesis, ¿verdad? Cuando Dios creó el árbol del bien y el mal. ¿Tú crees en eso? ¿El árbol del bien y el mal? Sí. Sí, ok. Pues, ¿y también crees que Dios le dijo a Adán y Eva? Es para saber, porque yo he visto muchos videos tuyos, pero es para, porque acuérdate, no voy a retener todo. Pero es para saber, para poder explicarte algo. ¿Tú crees también que le dijo a Adán y Eva que no coman del árbol del bien y el mal? ¿Crees en eso? Sí. No, sí, se lo dijo a Adán, no a Eva. Exacto, se lo dijo a Adán. Exacto. Ok, exacto. Ok, ahora te pregunto. Yo me he puesto a pensar muchas veces y digo, ¿será que existe dos bienes y dos males? ¿Sabes? Me voy a explicar. Ok, tú sabes que Dios pues, en la antigüedad pues, usó a David, a muchos grandes hombres de la Biblia y pues mandó a matar o permitió la matanza a través de las manos de David del ejército o de otros guerreros de Dios, como tú explicas, como tú has hablado de hacer que la guerra, pero no injustamente, sino porque quisieron levantarse con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, ¿verdad? Con el pueblo de Dios, como tal. Ok, ahora, cuando tú dices el mal, como por ejemplo de un hombre cuando abusa de un anciano y lo mata, eso es un mal que no es justo. El mal de Dios yo lo considero como un mal justo. Porque ahora mismo, si a usted, ¿verdad? Que Dios no lo permita. Entonces, si me permites, no, como que no me quiero extender mucho más, pero porque hay personas que también quieren entrar. Ahí tienes tu respuesta. Si estás de acuerdo que Dios hace un mal y es un mal justo, entonces ahí tienes para dar tu respuesta a estos ateos. Listo. No, es que yo estoy claro. Simplemente es la opinión, ¿verdad? También la opinión tuya. Yo sé que mucha gente van a hablar de eso. Es que te estoy sincero. Las abstracciones de bien, mal, nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos estas cosas como algo es bueno y algo es malo. En el judaísmo, en verdad, todo es bueno,
Pero a nosotros se nos dio un concepto llamado alajá, que es saber distinguir entre esta abstracción de lo que es correcto proceder y lo que no es correcto proceder. Pero al fin de cuentas, cuando hay cosas malas, en verdad también son para bien. Es mucho más abstracto que esto. Y bueno, gracias por la pregunta. Voy a subir a otras personas que también quieren participar. Y también un saludo. Ok, está bien, tranquilo, gracias. Saludos. Saludos. Muy interesante tema. Es de las preguntas más complejas de todo el judaísmo. Moshe le pregunta a Dios en el Sinai 4 preguntas y una es esa. Sadik veralo. Porque hay justos que le pasan cosas malas. Dices que Dios hace el mal. Yo no creo en ningún momento que Él lo haga, porque Dios es nuestro creador. Dios dio la vida. Una pregunta. ¿El ser humano hace cosas malas? La gente que quiere hacer el mal lo hace. Por ¿Y ejemplo, Dios creó al ser humano? A mí no me gusta hacer el mal a nadie. Tú, pero ¿Dios creó al ser humano? Dios lo creó. Es decir, que Dios creó a una criatura que potencialmente elige hacer el mal, ¿correcto? Yo creo que los que hacen mal los ha creado el malo, ¿no? Es decir, ¿tú crees que el diablo crea a los seres humanos? No sé, pero creo que mediante una mujer puede endulzarla y crear un hijo. Pues nosotros en el judaísmo consideramos que Dios, Hashem, es el creador de todo. Y si Dios creó al humano y el humano tiene el potencial de hacer lo malo, porque esa es la naturaleza que Hashem, el Dios, depuso al ser humano, significa que quizás Hashem también permite que se haga el mal. Por lo tanto, hablar de un absoluto, de que Dios es solo bueno, es muy pequeño para Dios, es limitar a Dios. Decir que Dios solo es bueno es un Dios muy pequeño. Decir que Dios es Dios de todo, Dios también es el dueño del mal, es un Dios más grande. Y nuestro Dios es muy grande. Por eso es que consideramos que Dios también es el dueño del mal, ¿ok? A propósito, sobre todos estos temas, tengo videos en la página. Pueden buscar, cuando entran a Filosofía Judía, hay una lupa ahí en nuestra página de YouTube y busquen Diablo, les sale todo un playlist. Satán, mal, Apocalipsis, todos estos temas les van a salir, ¿ok? Muy malinterpretando todos esos conceptos del bien y del mal, a partir de que todavía se viene con una educación o con un apego mucho hacia el catolicismo o hacia el cristianismo, y que es un concepto muy diferente acerca de lo que es la filosofía judía. Sí. Es que es mucho más profundo. Las personas simplifican mucho, especialmente los ateos, debo decir. Los que más simplifican esto son los ateos. Creen que toda esta literatura tras nuestro es una caricatura que se puede reducir a un meme. Personas totalmente indoctas. Personas que no han dialogado con los sabios de Israel como para que les expliquen a qué viene el judaísmo. Las personas que tratan de hablar de forma tan osada de lo que plantea el creyente judío, es personas que no tienen ni idea de la profundidad de estos temas. Cuando cometen un error, hacen algo malo, todos se lo echan la culpa a Satanás, pues, y eso, Sí. eso es pura O sea, mitología. y no solo eso, es que en verdad esto es más problemático aún. Cuando una persona le echa la culpa al diablo de lo malo, esto es solo un chip que tiene la persona en la cabeza. Si una persona no entiende que hay cosas que están en su responsabilidad, como tú lo planteaste, que en mis manos está actuar bien o actuar mal, entonces cuando pasa algo malo, eso fue el diablo. La persona se está quitando la responsabilidad. Una de las razones, por ejemplo, ¿sí? Pensando en Venezuela como, o sea, lo primero, porque hay personas con más dinero y otros con menos dinero, si empiezan desde el mismo punto de partida, por las decisiones que toman. Cuando una persona toma decisiones, bien sea de educarse más, de esforzarse, cosas que lo llevan a, digamos, ahorrar más, un mejor manejo de los recursos, entonces la persona logra tener una mayor acumulación de su dinero, a diferencia de otra que hace malas decisiones, que despilfarra y llegan a caminos muy distintos. Pero si la persona en su cabeza está con el cuento de a mí me va mal, porque el diablo es el que maquina, es el dios de este mundo en términos cristianos, entonces por eso me pasa lo malo. ¿Qué pasa? Que si una persona no entiende que el ser humano es el que tiene la responsabilidad del mundo, y esa es una de las máximas del judaísmo, que Asher bara Elohim la azot, que Dios creó al ser humano para hacer. Es decir, estamos acá para tomar responsabilidad del mundo. La visión judía es que es un diálogo entre Dios y el ser humano constante, no que el ser humano se quede de brazos cruzados culpando al diablo de todo. Y ese es el mismo fenómeno que le ocurre a las personas de cuando la economía está mal,
me va mal económicamente es culpa de la economía. Cuando me va mal en, yo qué sé, los estudios, no, la clase era muy difícil, el profesor era muy estricto, el político era muy no sé qué cosas, todo tiene la culpa menos yo. Es el problema detrás de esto, ¿sí? Para las personas que esto no es simplemente un debate si existe la figura mitológica del diablo o no. Esto tiene incidencia en cómo la persona vive su mundo y transforma su mundo y por consecuencia el mundo entero. Para que entiendan que en verdad eso no es un tema menor.